Hola, bienvenido a este canal. En esta ocasión voy a compartir una guía práctica para razonamiento verbal. Esto nos puede servir en el día a día, pues para leer mejor, pero para fines muy pragmáticos, en que nos vaya mejor en una prueba estandarizada o en una prueba de admisión de una universidad, un colegio o incluso un curso de posgrado. Algunas prácticas o algunos elementos importantes que yo destaco sobre las preguntas sobre textos, pues lo primero es leer cada texto con cuidado y atención. Es algo obvio, pero que muchas veces no se hace. Y acá es muy importante seguir el razonamiento del autor, es decir, seguir el hilo conductor del texto, notar cómo cada fragmento de información se relaciona con las ideas que se presentan. Pues a veces hay una estructura básica de un texto, hay que saber identificarla, pero en esa estructura, más que darme cuenta, acá pasó de la introducción al desarrollo, acá del desarrollo a la conclusión, acá de la idea al ejemplo. Lo importante es seguir el hilo, el razonamiento del autor. ¿Qué me está diciendo? Muy importante también prestar a la actitud, al tono y al estilo en general, porque un texto distendido o un texto jovial, pues no hablará de temas fundamentales como pueden ser la pena de muerte, como puede ser una política económica de un país o como puede ser la Segunda Guerra Mundial, que son temas serios, pero un tema muy formal no puede hablar de pronto de Groucho Marx, que es un comediante muy famoso, o no puede hablar de pronto de una comedia que esté en boga. O sea, es un tema de adecuación. Uno debe prestarle importancia o prestarle mucha atención a cómo nos cuenta el autor su historia o su texto. Muy importante también contestar los ejercicios apoyándonos en lo que la lectura afirma o implica. A veces nosotros tenemos conocimiento previo. Ese conocimiento previo no debe contaminar la forma en que vamos a responder. Por eso digo acá, literal, lo leeré literal. No contestar los ejercicios con base en lo que usted opina o conoce sobre el tema. Por ejemplo, usted puede saber eh, que de pronto las criptomonedas son un activo de riesgo complicado, pero en el texto hablan que será la revolución del futuro y le preguntan si está de acuerdo o no con el autor. Ahí usted puede dar su opinión, pero usualmente no viene ese tipo de preguntas. Ahora, si la pregunta va, ¿el autor opina qué? Y el autor opina que las criptomonedas son el futuro, entonces aunque usted tenga una opinión en contra, usted va a responder con base en lo que el autor dice, porque si se lo preguntaron, es muy importante no contaminar con nuestras opiniones personales lo que está plasmado en el texto y la pregunta como tal. Otros aspectos, o continuando con esta lista, asegurarnos de que la respuesta que escogemos entre las opciones pues es la mejor. Muchas veces en un examen estandarizado tenemos una pregunta y cuatro opciones. Y hay tres respuestas, o las cuatro pueden ser verdaderas, pero hay una más verdadera que la otra, que las otras, perdón. ¿Y a qué nos referimos o a qué me refiero con eso? Pues que esa respuesta engloba a las otras. Si por ejemplo decimos o nos preguntan a qué velocidad va el tren o cómo va el tren, podemos decir el tren va rápido, el tren va medianamente rápido o el tren va lento. Si el tren va a 150 kilómetros por hora y en alguna escala nos dicen que eso es rápido, pues decimos que va rápido y eso engloba el medianamente rápido. Quizás no es el mejor ejemplo, pero creo que la idea se entiende. Hay que tener cuidado, no dar respuestas que no son las más adecuadas. Si una respuesta está englobada en otra, pues no es la respuesta correcta. No se deje llevar por opciones que son parcialmente correctas. Vean, con este tema muchas veces es con la literalidad. En los exámenes nos pueden poner una parte que es textual como está en el fragmento de texto que hayamos leído. Esto se presta mucho para que respondamos algo que es parcialmente correcto porque está literal. Debemos pasarle el examen a la respuesta de que responde a todo lo que nos preguntan. No es porque esté literal, quiere decir que es la opción más
apta para una respuesta o para una pregunta. También cuando contestemos ejercicios sobre la idea principal, no despistarnos con afirmaciones o con ideas que están ahí, que están casi literales en la lectura, pero son secundarias. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Ahora, algo que es muy, muy importante, que yo hago hincapié mucho con esto, es la intención comunicativa. Por ejemplo, cuando Exuperi escribió El Principito, la intención comunicativa de él podía ser de pronto hacer una catarsis y dar su opinión acerca del amor, o de pronto podía ser desahogarse, o de pronto podía ser explicarle al mundo qué es el amor. Y acá es también muy importante darse cuenta de qué recursos usa el autor. ¿Qué es un recurso? Un recurso puede ser una fábula, un recurso puede ser una anécdota, puede ser el sentido figurado, puede ser una película de ciencia ficción, puede ser cualquier cosa que le ayude al autor a dar o a plasmar su intención comunicativa. Pero a veces la gente confunde, o a veces los estudiantes confunden los recursos con las ideas, y un recurso no es una idea. Volvamos al Principito. El Principito es un niño que anda de planeta en planeta, que nunca contesta preguntas, que, se, que le interesan las cosas simples, pero todo eso son recursos, recursos descriptivos para enmarcar o para dar a entender una idea muy compleja. Entonces, de nuevo, no hay que confundir los recursos con las ideas. Los recursos nos ayudan a darle énfasis a las ideas, pero no son lo mismo. Así que es muy, muy importante saber identificar la intención comunicativa y notar cuáles son los recursos. Si hacemos bien esto, pues vamos a estar cerca de identificar cuáles son las ideas centrales de un texto. Acá comparto una tabla comparativa de textos que he encontrado en internet, pues la pueden encontrar en cualquier sitio web. Si ustedes lean esto lo pueden encontrar. Eh, Acá se identifica principalmente la intención comunicativa y el tipo de lenguaje. Por ejemplo, en un texto argumentativo defiende ideas, o sea, la intención es defender una idea o sustentar una postura. El tipo de lenguaje son verbos que expresan opinión. Por ejemplo, puede ser yo opino, yo pienso, considero que. ¿Y en qué modelo se usa o qué tipo de textos son? Pues artículos de opinión, críticas de prensa, etcétera. Y responden a qué pienso, a qué me parece. Un texto argumentativo, por muy bien sustentado que esté, no deja de ser subjetivo. Eso hay que tenerlo claro. Ahora tenemos un texto descriptivo. ¿Cuál es la intención? La intención comunicativa es contar cómo son las cosas, cómo son los objetos, personas, lugares, animales, sentimientos, etc. De alguna manera un texto descriptivo, de alguna manera es objetivo y responde a cómo es algo. ¿Qué modelos tenemos? Pues tenemos guías de viaje, fichas técnicas, biografías, autorretratos, etc. Y el tipo de lenguaje es abundancia de adjetivos. ¿Por qué? Porque en algo descriptivo, usualmente cuando describimos algo damos adjetivos. Podemos decir, este video es muy corto, o este video es muy largo, este video es muy completo o es incompleto, este video es educativo o es una pérdida de tiempo. Entonces, esos son adjetivos. Pero quizá este tipo de textos nos van a salir en las partes donde nos pregunten literalidad o paráfrasis. Hay que tener claro eso, y en el examen, si estamos muy, muy conscientes de que estamos leyendo un texto descriptivo, pues nos va a ser fácil contestar o estar más alerta de que tenemos que responder preguntas de paráfrasis o de preguntas de literalidad. Luego tenemos los textos informativos, que esto pues lo más normal es que expliquen de forma objetiva unos hechos. Entre descriptivo e informativo la frontera es vaga. ¿Qué modelos hay? Pues libros de texto, artículos de divulgación, enciclopedias, y es un lenguaje claro y directo, que también abundará en adjetivos. Por eso les digo, por eso menciono que quizá
la frontera entre descriptivo e informativo es leve. Luego tenemos un texto dialogado, que acá es lo clásico, una obra literaria. Una obra literaria, básicamente piezas teatrales, diálogos en cuentos, novelas y entrevistas. Por ejemplo, Luz Negra, donde hay dos cabezas de cuerpos decapitados hablando y es muy cómico. Ahí importante notar cuál es la intención comunicativa y el recurso que usa el autor. Y luego tenemos los textos literarios, que esto puede ser una novela, puede ser un cuento, y son verbos de acción porque cuentan qué es lo que ha hecho, qué es lo que hizo el personaje principal y personajes secundarios. Y bueno, estos son los tipos de textos más comunes que podemos encontrar en un examen. Yo considero que los que vamos a encontrar más probablemente son más argumentativos y descriptivos e informativos. Difícilmente encontremos dialogados y literarios. Incluso creo que es más probable que sean estos dos, descriptivos e informativos como primer lugar y argumentativos como segundo lugar. Luego quiero hacer hincapié en esto. Estos son los elementos de un texto u obra. Cuando nos presentan un libro, una película incluso, es inequívoco que tenga estos tres elementos. Primero, el título. El título está dado. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Luego el tema es de lo que se habla. Es la idea muy general de lo que se habla, que no es lo mismo que la idea principal. La idea principal es, como dice ahí, una idea, pero es la idea más importante que le da sentido a todo. El tema, de pronto, si estamos hablando de... vamos a verlo mejor más adelante para que quede claro. Título, tema, idea principal. Vamos a verlo en este momento acá. El tema es el asunto o idea clave de que se habla en todo el texto. Es un enunciado que sintetiza todo lo expuesto de manera muy general, pero para determinar cuál es esto o cuál es el tema, pues nos preguntamos de quién o de qué o de quién habla el autor. Buscamos un sujeto. El tema es, buscamos un sujeto que sí, que puede ser una idea, el sujeto sí, pero usualmente tiene nombre y es una persona, es un animal, es un objeto, aunque de nuevo puede ser una idea, pero no es lo común. El tema es el sujeto del texto, como mencionaba, no obstante, eso no significa que que se refiera solo a personas, puede girar en torno a cualquier tipo, por ejemplo, una entidad concreta o abstracta, que una entidad puede ser una idea, una entidad concreta, o mejor dicho, una entidad concreta puede ser una persona, puede ser una organización, pero una entidad abstracta puede ser una idea o puede ser un espíritu o puede ser un fenómeno. Pero el tema, vuelvo a esto, es de qué hablamos, de quién hablamos, no de lo principal de qué hablamos. O sea, acá que veamos unos ejemplos. Una personalidad, por ejemplo, del Papa el Papa Juan Pablo II, es un sujeto, no es una idea. Un fenómeno, el calentamiento global, esto es un hecho, no es una idea. Un suceso importante, la Revolución Francesa. Esto es, pues, algo histórico, no es una idea. Que sí, que la Revolución Francesa inspiró muchas ideas, sí, pero es un hecho histórico. Una virtud, la bondad, pues eso no es una idea, es una virtud. Una patología, el asma, pues eso no es una idea, es una enfermedad o un personaje y una concepción. Engels y el marxismo, acá se hay una frontera. Engels es una persona y el marxismo es una idea, pero acá nos referimos al marxismo como un sujeto. Ahora sí, vamos a la idea principal. La idea principal de un texto es lo más importante, es el core, es el corazón del texto, es la idea sobre la que se derivan o desprenden otras ideas en el texto. Porque en un texto o en una obra, idea principal hay una principal, la prima donna. Luego están las ideas secundarias que apoyan a la idea principal. Y puede ser más de una. Pero por sí solas las ideas secundarias o incluso juntas no son lo suficientemente fuertes para sustentar el texto. Vamos a ver estos elementos en conjunto. En conjunto, título, tema e idea principal. Y lo vamos a ver con algo que probablemente conocen o no les tomaría tiempo investigar. Que es Jurassic Park, la película. Veamos el título. Título, Jurassic Park. Tema o de qué se habla,
pues de muchos dinosaurios y personas histéricas. O sea, el tema son dinosaurios en un parque muy grande. Recapitulo. Título, Jurassic Park. Tema, dinosaurios en un parque. Idea principal. Acá podemos preguntarnos, ¿qué es lo más importante de la película? Lo más importante es un señor millonario que quería clonar dinosaurios, un informático con muchos problemas financieros, una especie de periodista con ínfulas de gigolo, una señora muy fuerte y muy, eh, no sé si llamarle testaruda, pero muy muy fuerte seguro. Un paleontólogo, creo que era, paleontólogo o arqueólogo, no estoy seguro. Un arqueólogo pues muy capaz y unos niños muy muy histéricos. O muchos dinosaurios. ¿Es la idea principal eso? No, esos son sujetos o personajes. Y que en conjunto, un parque de dinosaurios, que eso es un recurso, ayudan con la intención comunicativa del autor a encontrar la idea principal. ¿Y cuál sería la idea principal? Vean, esta persona de acá, este ancianito de acá, que no recuerdo cómo se llama, tenía un sueño y quería crear un mega parque de atracciones. Y pues pensó que un mega parque de atracciones con máquinas asesinas prehistóricas era buena idea. Y no pensó que podía salirse de control. Entonces, tenemos todos esos elementos. Ahí hay intención comunicativa, ahí hay recursos, como les comentaba. La idea que a mí se me viene a la mente es la arrogancia del ser humano. ¿Sí? Uso dinosaurios para explicar que el ser humano es arrogante. ¿Por qué? Porque piensa que puede controlar a criaturas que se extinguieron hace millones de años y físicamente pues tienen más potencias o más capacidad que el ser humano. Entonces, creo que eso es arrogancia, particularmente considero que eso es arrogancia. Entonces, la idea principal se vuelve la arrogancia del ser humano. Y vean, explicada con dinosaurios y con personajes complejos o muy diferentes. Entonces, la intención comunicativa del autor o de Steven Spielberg fue decirnos que el ser humano es arrogante y para ello usó dinosaurios. O sea, eso es un recurso, esa es una intención comunicativa y nos permiten llegar a la idea principal. Vamos a otro ejemplo. Exupéry con su Principito. El título, El Principito. El tema de lo que se habla, de lo que se habla, es cierto, se habla mucho del Principito, pero ahí ronda un tema que es transversal a todo y es el amor. El amor del Principito a su planeta. El amor del Principito a su rosa. El amor del zorrito al Principito. El amor del piloto o del aviador al Principito. Y sí, entonces los temas son el amor. Pero esa es la idea principal. Yo considero que no. Considero que la idea principal es el desprendimiento o el desapego. ¿Por qué? Porque el Principito se desapega primero de su planeta. Se desapega de su rosa. Aunque luego le da nostalgia y decide volver. Bueno, lo de volver es un poco polémico. Se desapega del zorrito, del que se despide. E incluso el zorrito dice una frase de la que se puede hablar y largo y tendido, de que eres responsable de lo que domesticas. Pero ahí la responsabilidad, hay un apego y aún así el Principito se desapega. Y hay un desapego del Principito hacia el piloto. Y como quinto desapego, o como quinto soltar, pues se desapega de su vida cuando le pide a la serpiente que lo muerda. Entonces, la idea principal creo que es que el desapego también es amor. Y es algo un poco abstracto. No es algo que está muy por encima como hablar del amor. El tema es el amor. Pero la idea principal no es solo el amor, es el desapego. Y que el desapego también es amor. Entonces tenemos ahí los tres elementos. Otra vez, si somos capaces de entender cuál es la intención comunicativa del escritor o del autor y cuáles son los recursos que usan, podemos llegar a la idea principal. Eso sí, requiere de mucha atención y de mucho esfuerzo y de mucho entrenamiento, pero
podemos empezar. Yo recomiendo que agarremos de pronto películas que nos gustan mucho y uno diga, quizás no Rápido y Furioso, bueno, pero incluso Rápido y Furioso podemos hacerle el ejercicio Rápido y Furioso. Pues Rápido y Furioso es el tema, no hay nada que cuestionar. Mejor dicho, el título. El tema puede ser el peligro, pero el peligro con seres cercanos. Y la idea principal, que creo que es transversal a todas, que es la importancia de la familia. Ven cómo de Rápido y Furioso llegamos a la familia. Hay un camino muy largo y en el medio se puede ver mucho, pero ese es el ejercicio, llegar del título a la idea principal. Y para eso usamos recursos y usamos la intención comunicativa. Y bueno, ese es el video. A futuro, o mejor dicho, más adelante voy a explicar con muchos textos todo esto que les comentaba y vamos a ver ejercicios de paráfrasis, ejercicios de literalidad, ejercicios de incongruencias y todo esto que nos ayude a analizar textos y a responder de la mejor manera. Y bueno, espero que el video te haya gustado y que te suscribas porque seguiré con esta saga de análisis de razonamiento verbal. Muchas gracias y mucha suerte en tu examen o pues en tu camino de lector y analista.